noches, estimada audiencia. En nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja y de todos quienes conformamos el grupo de investigación Educación Inclusiva, reciban un especial saludo y agradecimiento por brindarnos su compañía esta noche. Del mismo modo, expresamos nuestro reconocimiento a la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente por hacer posible este encuentro, así como a todas aquellas instituciones que hoy prestan su colaboración. Bien, nos reúne y ocupa un tema en el que convergen palabras y de hecho conceptos como derechos, igualdad, diversidad, inclusión, accesibilidad, intervención, evaluación y desde luego educación. Por ello hemos invitado a 3 expertos en estos ámbitos a quienes agradecemos su receptividad, generosidad por compartir su experiencia profesional y humana. Estamos seguros, y eso es nuestra meta, de que todas estas perspectivas pues resultarán por demás interesantes para todos, pues algunos conocerán, otros por ejemplo se actualizarán, validarán y obtendrán herramientas para una mejor o un mejor desempeño en su quehacer. Bien, a nuestros invitados aprovecho para recordarles que disponen de 15 minutos para su disertación y a nuestra audiencia desde ya les animo a sistematizar sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios porque podrán ser atendidos al final de todas las presentaciones. Esto lo vamos a hacer a través del chat. Bien, entramos en materia preguntándonos qué es la educación inclusiva y si esta es posible. Para ello, tomará la palabra el magíster Daniel Alejandro Salas Rodríguez. ¿Me permiten, por favor, compartir pantalla? Daniel, como les dije, es psicólogo clínico y máster en trastornos del desarrollo infantil con mención en autismo. ¿Perdón? Bien. Ha sido galardonado con los premios Zero y No por sus proyectos destinados a esta población. Cuenta con varias publicaciones en el área de la discapacidad, en las que destacan la serie Así Aprendo, Evaluación Clínica de la Discapacidad Intelectual, Discapacidad en Odontopediatría y la colección Cuida tu Salud, primeros textos editados en Ecuador en formato de fácil lectura. Dejo de compartir pantalla y tiene la palabra el magíster Daniel Alejandro Salas Rodríguez. Sandra, muchísimas gracias. Gracias por el espacio también a la universidad. Bienvenidos todos. Qué bueno podernos reunir a conversar de un tema tan importante como es la inclusión educativa. Yo quisiera empezar siempre con una reflexión que hago en este tipo de foros, que lastimosamente no somos nosotros los llamados únicamente a hablar de estos temas. Espero que lo tomen como una observación nada más, es con el mejor ánimo del mundo. Las personas susceptibles de esta inclusión de la cual queremos hablar son los primeros que siempre deberían estar representados. No corresponde que solamente desde la teoría, solamente desde nuestra experiencia profesional, desde nuestro trabajo hablemos, dejando a veces de lado la visión de la propia persona, que tendrá mucho que decir acerca de lo que nosotros creemos es adecuado o es inclusión hacia ellos. Entonces, siempre estos espacios, como observación, sería bueno enriquecerlos a través de la presencia de aquellas personas susceptibles de inclusión. Fuera de esto, el tiempo que hoy tenemos es cortito, entonces yo quisiera trabajar 3 conceptos fundamentales para mí, las piedras angulares de un proceso inclusivo. El uno es el modelo de derechos humanos para entender desde dónde vemos la discapacidad. Lo segundo, el lenguaje, tanto de cómo me refiero de las personas con discapacidad, ya que nos vamos a centrar en ellos, y también cómo me comunico con ellos. Cuando hablo yo del lenguaje, siempre remito a que todo hecho de enseñanza, todo hecho de aprendizaje, parte de un hecho comunicativo. Yo no puedo hacer un proceso de aprendizaje si no hay antes de eso un vínculo justamente de lenguaje, de comunicación entre 2 personas que justamente están tratando de hacer esta experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y el tercer concepto central justamente es cómo llevamos este modelo de derechos humanos que vamos a ver en un minutito hacia la parte educativa, y la respuesta es simple. Lo vamos a hacer desde el modelo de desarrollo universal curricular, el DUA, y son los 3 conceptos que quisiera que ustedes conozcan un poco el día de hoy. Entonces, el primero es justamente el de modelo de derechos humanos,
para lo cual voy a compartir mi pantalla porque a veces más allá de lo que yo les pueda explicar, tengo un video de 30 segundos que quiero que lo vean y a partir de él creo que vamos a poder reflexionar y entender hacia dónde va el modelo. Así que les dejo 30 segundos con este video. Vamos a ver ahí a una persona caminando por una calle, donde todos van en silla de ruedas muy confundida. Va al banco, quiere abrir una cuenta, todo el mundo le habla en lengua de señas. Está lloviendo, todo es rampas y él no puede desplazarse, los teléfonos a las alturas de las sillas. Todo hecho en un mundo completamente inclusivo, aparentemente. Alguien en una biblioteca muy frustrado. Encuentra aparentemente libros vacíos y al final la frase que nos dice es: el mundo es más duro cuando no está hecho para ti. De esa manera, lo que queremos arrancar por conocer es que justamente la discapacidad no está en la persona. Como vemos acá, no es una condición física la que marca este sentimiento de exclusión, que es el que tiene el chico que llega a la biblioteca y no entiende nada de lo que está en los libros para él están vacíos, y no están vacíos, están en braille. Entonces el problema no es que yo vea o no vea, sino cómo está planteada la información de esa biblioteca. Hace muchos años lo más simple era imprimir los libros en papel sobre tinta, y eso dejó de lado a las personas que no veían. Lo más fácil para subir de un piso a otro fue crear gradas, y eso dejó de lado a aquellas personas que les costaba hacer este movimiento cuando podíamos haber hecho algo mucho más práctico, y eso en todas las áreas. Entonces, nuevamente lo que nos dice es que la discapacidad, la exclusión que generamos no está en la persona, sino está completamente marcada en la estructura de la sociedad, en las barreras que hacemos. Y de esa manera definimos a la discapacidad como esa interacción entre una persona y sus particularidades con las barreras del entorno. Entonces, de esa manera podemos entender cómo no estoy hablando ya desde un modelo médico y rehabilitador que nos decía: tú tienes un problema, vamos a corregirlos, tú no ves, tú no oyes, tú no aprendes, sino que estamos hablando de un problema social, de un problema de derechos, porque yo tengo derecho a acceder a las mismas cosas en la misma cantidad y calidad que cualquier otra persona, pero la sociedad no me lo está permitiendo porque de alguna manera lo que ha hecho es generar mayores beneficios, mayores facilidades para ciertas personas que caben en un estándar, dejando de lado aquellas que no caben en este estándar. Entonces el problema no es de la persona, sino el problema es social. Por ende, todos somos responsables de que esto se cumpla, y eso es lo que nos dice el modelo de derechos humanos, basados principalmente en la Convención de Derechos Humanos, ya a partir del 2008, ya como un documento fuerte que nos dice. Pero para entenderlo mejor, este es un cuadrito que suelo presentarles, un cuadro de generación mía, donde vamos a ver desbloquear el modelo rehabilitador y médico, que es la primera parte de arriba, donde tenemos dos problemas que eran vistos así desde un enfoque médico, que eran los problemas de las funciones de estructuras corporales, pongámonos en el caso más grave, aparentemente, desde lo que la ciencia biológica nos suele decir. Tengo tal vez un corte en mi médula espinal y no tengo sensibilidad del cuello hacia abajo. Entonces, de repente, es un problema funcional muy grave, un problema en las estructuras corporales, y eso hace que yo aparentemente tenga una condición compleja que era llamada minusvalía en algún momento desde los mismos esquemas médicos. Pero en realidad desde un esquema de derechos humanos, desde un esquema social, eso no es lo más relevante. Lo más relevante es lo que está en el círculo verde, que me dice que es una sociedad incluyente y los apoyos técnicos. Esta es la interacción entre esas condiciones particulares y las condiciones generadas por la sociedad. Y vamos a ver cómo tengo un resultado completamente diferente en función no de que cambie mi condición biológica, sino en función de que cambien los apoyos que yo recibo, cómo está estructurada mi sociedad y cómo en una sociedad utópica, a pesar de que yo tenga un problema en las estructuras corporales, esta va a ser compensada y yo no voy a tener ni una minusvalía ni una discapacidad, sino tal vez únicamente una deficiencia, nuevamente desde un concepto médico, simplemente para ver estas tres categorías que el discurso médico utilizaba y cómo en realidad no están marcadas desde lo biológico, sino desde lo social. ¿Por qué? Porque yo puedo tener este problema, como decíamos, de corte sensorial y motor a partir del cuello. Entonces, si yo no tengo apoyo, si tengo una sociedad discriminatoria, me voy a quedar en casa. No voy a poder salir, no tengo capacidad de moverme, mucho menos de ir a la escuela, de trabajar, de tener pareja, de tener una vida alrededor de todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que incluso voy a tener un deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque no tengo la estimulación necesaria.
¿Qué pasa si tengo uno de los dos? Tengo una sociedad incluyente. Entonces, de repente quieren que vaya a la escuela, pero no hay la manera de irme porque no tengo buses accesibles, y menos con una silla postural tan complicada como la que yo requiero. Y salgo de mi casa y me encuentro un montón de baches para la silla, y de repente el centro de cómputo, que es la materia que más me gusta, está en el segundo piso y no hay ascensor en mi escuela. Entonces, la sociedad incluyente puede hacer mucho, me puede decir, bajamos del centro de cómputo. Tú no puedes venir a la escuela va a tu casa, lo hacemos virtual y buscamos la manera. Pues si no tengo el apoyo técnico, si no tengo un bus accesible, no tengo una calle en perfecto estado y con rampas, por más que la sociedad quiera hacer el esfuerzo, yo no puedo hacer ese verdadero esfuerzo de vivir en la comunidad con las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y si es al revés, igual, si tengo los apoyos técnicos, el bus está, la calle es perfecta, tengo el elevador en el colegio, pero la sociedad no me quiere ahí, me hace sentir extraño, no me invita a participar. Y cuando yo quiero hacerlo, siempre le encuentran el pero. Voy a una entrevista de trabajo y me valoran a mí con menos puntaje que a otra persona, porque si me contratan a mí tienen que hacer una adaptación del baño, tienen que poner un ascensor. Entonces, nuevamente, si me falta una de las dos, entro nuevamente en este esquema de discapacidad, en esta afectación a mi calidad de vida en función de esta interacción de las barreras del entorno con mi condición particular. Pero si yo tengo ambas, tengo una sociedad incluyente y tengo apoyos técnicos, como decíamos, la discapacidad empieza a desaparecer. Hay una deficiencia. En algún momento, mi condición particular me puede generar ciertas dificultades, pero de alguna manera, estos apoyos de la sociedad incluyente lo compensan todo. Tengo el bus adaptado y la gente me quiere ahí, me reciben con buena cara, nadie me queda viendo, ni siquiera me reciben con buena cara. Soy una persona más y les da lo mismo si me subo o no. Si el bus tiene que esperar 2 minutos en que bajan una rampa y me suben, a nadie le importa porque saben que tengo el mismo derecho que los demás. Llego a la escuela y todo está preparado para mí y de alguna manera puedo participar. Este es el momento en el que vemos que una inclusión es posible. Cuando tengo estos dos elementos fundamentales, una sociedad incluyente y los apoyos técnicos requeridos para funcionar. Esto del modelo de derechos humanos que niega, como decíamos, al modelo médico-biológico, que está fundamentado, aparte de esta idea de los problemas de la estructura y funciones corporales como determinante. Si yo no veo, ese es mi problema y no hay manera de solucionarlo. Mentira. El problema no es que yo vea, el problema es que la información llegue en un formato visual. Si la información me llegue en otros formatos, puedo acceder a ella y puedo hacer cualquier actividad que requiera mi participación o en la que yo quiera participar, siempre y cuando tenga estas posibilidades de acceso. Entonces, si marcamos de esto, que ya no es biológico, sino social, el determinante de la discapacidad, el otro concepto que yo tengo que entender muy bien es el de la norma, que está muy relacionado justamente al concepto de lo médico y de lo biológico. ¿Qué me dice el tema de la norma? Esta es una curva de Gauss, donde de alguna manera distribuimos cualquier tipo de medida que corresponda a la parte biológica. La estatura, el peso, lo que yo quiera poner acá me va a ser muy claro. La mayoría de las personas van a estar en esta primera desviación estándar, en este 68.2% del medio, en el azul más intenso. ¿Y qué me dice eso? Que la mayoría de productos y servicios van a estar pensados para ese gran grupo. Si yo vendo camas y tengo que hacer camas, voy a coger justamente este espacio de acá, que de alguna manera a mí lo que me dice es el espacio que yo tengo que utilizar para llegar a la mayoría, y me va a decir en estatura, eso es de 1,60 m a 1,80 m, digamos. Y la cama entonces la hago más grande de 1,60 m, pero un poquito más de 1,80 m. La cama mide 1,90 m. Entonces, de alguna manera, si yo mido en ese rango, voy a estar cómodo. Pero, ¿qué pasa si yo mido de repente 1,95 m? No entro en la cama. Entonces, nuevamente, la sociedad construye para la mayoría y deja a aquellos que están a lo largo de esta curva de Gauss mayor dificultad. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si duermo encogido o pongo una silla para alargar la cama. Cosas tan prácticas como esas. ¿Por qué? Porque sin esas cosas tan prácticas y tan básicas como una cama o la altura de una silla, si yo tengo que hacer una silla y soy fabricante de sillas, ¿a qué altura la hago? Normalmente a 50 centímetros del piso. Si yo soy muy alto, me sobran piernas y tengo mis piernas incómodas. Si soy más pequeño, mis piernas quedan colgando. Seguramente a ustedes les habrá pasado muchísimo. Y todas las sillas son incómodas por eso. ¿Qué debería ser una silla? Adaptable a las alturas de las diferentes personas, porque nuevamente lo que tiene que adaptarse no es del sujeto, es del objeto. El objeto tiene que aprender a adaptarse
a los diferentes posibles usuarios. Eso se llama diseño universal y hacia allá vamos a ir también en la parte educativa. Entonces, lo que yo quiero acá completamente dejar claro que desde un modelo de derechos humanos tengo que ir rompiendo con muchas cosas, rompiendo con esta visión médica biológica, pero también rompiendo con el discurso de que es el sujeto el que tiene que adaptarse. Tú tienes que esforzarte más para que puedas rendir, tú tienes que esforzarte más, depende de ti la inclusión, no, depende del entorno, de que rompamos las barreras, depende de que el objeto se adapte a ti y no tú al objeto. Es más fácil adaptar una silla que yo tenerme que cortar las piernas o alargármelas para llegar a la altura perfecta de la silla. Y esto pasa en todos. Entonces, pensémoslo en la parte intelectual. Esta misma curva aplica perfectamente para el CI, para el coeficiente intelectual. Y de alguna manera, cuando yo planifico una clase de alguien que no conozco, ¿qué hago? Planifico para el estándar. Para un estudiante que asumo va a tener estas competencias y asumo me va a entender este ritmo de aprendizaje. Si este estudiante está fuera de las dos primeras desviaciones de estándar y es demasiado alto su potencial cognitivo o es muy bajo, mi clase no le sirve porque no está diseñada para él. Y nuevamente el problema no es que él no aprende o aprende muy rápido. El problema es que mi clase está mal diseñada porque la pensé para un estándar y nadie entra en ese estándar. Entonces, el problema en la inclusión tiene que ver con la eliminación de barreras y con el diseño universal, que de ese punto más arriba, donde ya no tengo que eliminar barreras, porque simplemente desde el diseño del producto o el servicio lo pensé inclusivo para todos los posibles usuarios y de esa manera hago posible que sea apto para todos, que la inclusión deje incluso de ser el término, porque ya simplemente convivo en la diversidad y pienso en la diversidad y ya no tengo que hacer este esfuerzo de inclusión. Mientras no llego al diseño universal, hago un esfuerzo por incluir, hago algo más por traerte, pero cuando hago diseño universal, ya llego al siguiente punto, no tengo que hacer ese esfuerzo, ya lo hice previamente y ahora simplemente pueden convivir todos en este servicio, en este producto, de la manera más diversa posible. Ese es el modelo de derechos humanos al que queremos llegar. Y en los minutos que nos quedan vamos a ir hacia el lenguaje positivo. Primero, como les digo, no son personas, no son primero discapacitados, no son grupos de atención, no son sectores vulnerables, no son necesidades educativas especiales. Cuando yo hablo de la discapacidad, porque hacia allá guiamos de esta parte de la inclusión, aunque cuando hablo de inclusión tengo que tener claro que yo tengo que ir mucho más allá. La diversidad humana no solo se divide entre con y sin discapacidad, sino tengo que ampliarme hacia todas las posibles variantes en todas las posibles áreas. Pero el movimiento de los derechos humanos en esta área promueve que se los denomine como persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque siempre hacemos el hincapié en que son eso, lo que lo define su condición de persona, y él no es un discapacitado, porque cuando me dicen discapacitado, me están definiendo desde ahí, me dicen, eso eres. Es como que me digan a mí, yo soy psicólogo. Sí, perfecto, soy psicólogo, pero mejor díganme que soy persona, soy Daniel. ¿Por qué? Porque aparte de ser psicólogo, resulta que soy hombre, soy papá, soy esposo, soy alguien que le gusta cocinar, soy alguien que tiene muchísimas cosas. Y si dicen que soy el psicólogo, me encasillan en una faceta de mi vida. La discapacidad de eso es una condición, una faceta de mi vida, pero que no limita mi vida, que no determina mi vida. Yo soy una persona. Y si quieren referirse a mi condición, tienen que referirse como es una persona con discapacidad a una condición que yo tengo, producto nuevamente de la interacción con las barreras del entorno. Y a esto le podemos poner las cosas extras que necesitemos. Persona con discapacidad intelectual, si quiero ser más claro. Persona con discapacidad visual, auditiva. Persona con discapacidad física. Y esa es la manera adecuada de referirnos sobre ellos. Y luego quiero ir sobre todo en el tema de discapacidad intelectual, que es en el que yo trabajo, a cómo me refiero con ellos, cómo converso con ellos, lo que tiene que ser la comunicación incluyente. ¿Qué base del producto, del desarrollo de este modelo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva tiene dos facetas. La primera, lo que tiene que ver con facilitar el entorno para ellos. Lo que les muestro en este momento son puertas de baños. Imagínense que van a un restaurante, un bar y se encuentran con estas puertas. Nos puede parecer incluso muy gracioso. Si me voy a la primera, incluso basado en un estereotipo, que dice bla, 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 supongo es la puerta de las mujeres, basado en este estereotipo, y el bla, que supongo es la de los hombres. Hablan mucho, hablan poco, son más directos o menos directos, pero nuevamente yo tuve que hacer toda esta lectura para entender lo que me dicen ahí. Soy una persona con discapacidad intelectual
y quiero entrar a ese baño, me pusieron un serio problema. ¿Y qué pasa en los otros que tengo acá? Un tema genético, un tema de animales, un tema más bien gráfico con estas cuerdas. ¿Hacia dónde quieren ir? Y son fotos reales de baños reales de bares y restaurantes. Si yo quiero facilitar la participación de todos, tengo que usar un esquema comunicacional claro. Porque si yo uso este tipo de información que requiere de este procesamiento adicional, necesito saber qué significa un XX y un XY, que hay dos cromosomas, que hay uno masculino, hay otro femenino, y todo ese pensamiento, esa cadena significante, tuve que desarrollarla antes de entrar al baño. Imagínense en el problema en el que me pone. Entonces, nuevamente, la accesibilidad cognitiva quiere decir que yo tengo que facilitar la comprensión de la otra persona y hacer un lenguaje directo y claro. Entonces, ¿qué es lo más estándar? El símbolo general, blanco sobre azul, la niña, el niño, que es un modelo más bien pictográfico, mucho más claro y que me permite ser incluyente para todos. Y esto que lo tengo en la comunicación visual, que es una comunicación muy básica, tengo que trasladarlo también a una comunicación verbal y escrita, y también al uso y al desarrollo de productos. Imaginémonos algo como esto, una llave muy bonita y muy estética. Pero ¿qué pasa si yo quiero lavarme las manos? Muchas veces no sé ni siquiera cómo hago que el agua fluya. Nuevamente le pongo una complicación extra al usuario, no en función de que dañe la estética. No quiero dañar la estética. Quiero hacerlo lo más funcional posible, porque el usuario no tiene que tener un curso para entender cómo funciona. Cuando hago un producto en diseño universal, tengo que hacerlo para todos. Y nuevamente, si me falta en un producto, me pasa en una puerta de un baño, imaginemos lo que nos pasa cuando damos una charla como esta, dirigida a un grupo de personas que tal vez tengan dificultades de comunicación y uso palabras complejas, uso ideas poco claras, enramo en esos vicios que nos da la academia, de usar un lenguaje complejo, de citar muchas fuentes, de hacer muchas otras cosas que están bien para ciertos espacios, pero en la educación, en el proceso comunicacional, tengo que buscar este diseño universal. Entonces, aquí un poco quiero instalar esta idea de la comunicación accesible, de la accesibilidad cognitiva a la comunicación, que se plasma en este tipo de cosas, de una comunicación simple, pero en los formatos impresos también en la fácil lectura. ¿Qué es la fácil lectura? Un formato de libros pensados con una serie de normas claras para que una persona con discapacidad intelectual pueda hacer uso de él leyéndolo solo. Y si sirve para la persona con discapacidad intelectual, ha demostrado ser útil para el adulto mayor, la persona con deterioro cognitivo, Alzheimer, Parkinson. Me sirve también para la persona con bajo nivel educativo, para los niños, para la persona que tiene poco conocimiento del lenguaje, para los migrantes. Entonces, nuevamente, si yo puedo hacer una versión simple de un texto, no tengo por qué dejar la versión pesada. La Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad es un documento de abogados por abogados hecho por Naciones Unidas. Si yo no soy abogado, no entiendo la implicación de todo lo que dice ahí. Hemos hecho una versión en fácil lectura donde de alguna manera cualquier persona puede entender lo que implican esos derechos. Nuevamente, cuando yo garantizo la comunicación, puedo llegar al siguiente tema, que es garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque parte justamente de esto. Lo primero, el modelo de derechos humanos, de eliminar barreras. Segundo, tener una comunicación directa, generar una accesibilidad cognitiva a los entornos y a la comunicación. Y lo tercero, hacer que el sistema educativo, cada clase, estén pensadas en diseño universal curricular. ¿Qué me dice el DUA, el diseño universal curricular? Que tengo que tener tres espacios muy claramente definidos de adaptación. El primero, proporcionar múltiples medios de representación. No todo el mundo aprende por vía auditiva, otros serán visuales, otros kinestésicos. Tengo que volverme un payaso como docente y hacer todos los estímulos que mi estudiante necesite y tienen que estar planificados antes de la clase. Luego tengo que darle múltiples formas de acción y de expresión. Él también tiene que expresar lo que está aprendiendo, algunos verbalmente, otros por el dibujo, otros con la acción, con un experimento, y eso tiene que estar considerado todo, y no todos van a hacer lo mismo. Mientras yo doy la clase, uno me puede decir que aprendió porque me lo repite verbalmente, otro me lo dibuja, otro me está haciendo un baile, y todas son formas válidas de expresar ese conocimiento. Y por último, también activar la parte afectiva. Ningún aprendizaje se vuelve significativo si yo no toco la parte afectiva y la necesidad del alumno. Entonces, nuevamente, aquí es donde yo logro activar todo el cerebro. El DUA está basado en neurociencias y logro hacer un aprendizaje que está pensado para todos y que al activar la mayor cantidad de redes significativas, logra también tener el mayor impacto posible. Acá hay muchísimas formas de cómo
estas 3 pautas generales del DUA se van plasmando ya en indicaciones directas a los docentes. Hoy no lo vamos a revisar, se los dejo como un cuadrito general que es muy fácil encontrarlo en internet y que es la base de empezarme a pensar como un docente que hace su clase, no para estos estudiantes, sino para cualquier posible estudiante que llegue a mi clase. Y por último, simplemente quiero dejarles con una frase, ya que el tiempo se nos agota rápidamente, y es una frase de John Lennon que dice lo siguiente: cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo respondí feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta, y yo les respondí que ellos no entendían la vida. Porque finalmente el proceso educativo lo que tiene que llevarme es a esto, a que yo disfrute mi vida, que sea feliz. ¿Y cómo soy feliz? Cumpliendo mis sueños. ¿Y qué necesito para hacer con mis sueños? Desarrollar destrezas que me permitan llegar a aquellas metas que me planteo, que me permitan esforzarme, equivocarme, aprender también de mi error. Y es justamente lo que el DUA, lo que el modelo de derechos humanos me plantean, ser uno más en la sociedad y aprender como todos. No queremos generar tampoco una situación inversa, donde yo tenga muchos beneficios, que son estas medidas de acción afirmativa, sino que estas sean temporales y que ojalá no sean necesarias porque las condiciones son las mismas para todos y me permitan a mí ser feliz en función de que me exijan, de que me permitan soñar y me permitan cumplir esos sueños. Con esto espero haberles dejado estas 3 ideas claves: modelo de derechos humanos, comunicación y accesibilidad cognitiva, y la última, el DUA, que es la gran tarea a revisar y a replantear nuestro sistema educativo, a replantear nuestras clases desde ahí, que está enfocado en el derecho, en el modelo de derechos humanos, pero también en las neurociencias y todo lo que hemos aprendido desde ahí. Con eso les dejo. Muchísimas gracias por el espacio y quedo acá atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, efectivamente, cuando ya cada uno de ustedes haya hecho su presentación, daremos paso entonces a las preguntas. Bueno, desde ya, como les dije al principio de la audiencia, les animo, ¿no?, a la reflexión sobre todo lo que estamos escuchando. Sin embargo, me gustaría apuntar, además de la accesibilidad, la inclusión, el derecho, digamos, o el modelo universal de aprendizaje, el tema del lenguaje, Daniel, el uso y cómo incorporar en nuestra cognición el manejo de la inclusión partiendo desde el lenguaje. Bien, a continuación abordaremos la evaluación psicopedagógica, ¿no? Y para ello nos acompaña la magíster Joana. Del mismo modo voy a permitir presentarla de esta manera. Joana Gaibor es licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga educativa y orientadora vocacional por la Universidad Central de Ecuador. Máster en Neuropsicología y Educación por la Universidad de La Rioja, España. Coordinadora general de Psicodidact, con 6 años de experiencia en la prevención, abordaje y tratamiento de dificultades en procesos de aprendizaje. En su perfil profesional, pues ha realizado más de 1000 evaluaciones psicopedagógicas y es asesora de instituciones educativas en el manejo de la neurodiversidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Joana, y tiene la palabra. Buenas noches con todos. Pues quiero agradecer, ¿no?, por generar estos espacios de aprendizaje, ¿no? Entonces, acotando a lo que decía Daniel, ¿no?, pues quería empezar mi intervención, ¿no?, recordando el artículo 29 de la Convención de Derechos, donde nos menciona que el objetivo de la educación es desarrollar la personalidad, las aptitudes, las capacidades de los niños, niñas y adolescentes al máximo de su potencial, y resaltar que los contenidos curriculares deben ser vistos solo como el medio para cumplir estos objetivos. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces consideramos que los contenidos curriculares deben ser priorizados. Ahora, como mencionaba Sandra, vamos a hablar sobre la importancia de la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica debe ser visto como algo preventivo. Lastimosamente, en la mayoría de países de Latinoamérica se evalúa solo a los estudiantes que tal vez están presentando ciertas dificultades, tal vez no cuadran con el modelo académico de las instituciones educativas. Entonces, de esta manera vamos generando un estigma y poniendo una etiqueta negativa a la evaluación. Entonces, solo el niño que tiene dificultades, solo ese niño tiene que ser evaluado. Solo el niño que tal vez no cumple con ciertos requisitos tiene que ser evaluado. Todos los estudiantes deberíamos ser evaluados. No con el fin, no, la evaluación no busca algo negativo de los estudiantes, sino busca
las fortalezas, tal vez las debilidades con las que podemos ir ayudando, ¿no? La evaluación psicopedagógica nos permite analizar los distintos factores que afectan el aprendizaje, identificar las necesidades que todas las personas lo tenemos y promover las acciones específicas para generar una adecuada inclusión. Entonces, primerito, lo que debemos hacer es conocer. ¿Qué debemos conocer? Debemos conocer todos los factores que intervienen directamente y transversalmente en el aprendizaje. Cada factor es muy importante. Lamentablemente, en nuestro contexto, tenemos una importancia superlativa al coeficiente intelectual y todo gira alrededor de eso. Entonces, tenemos una evaluación de coeficiente intelectual y en base a eso vamos desarrollando las acciones. Y no tomamos en cuenta otros aspectos que también son importantes, ¿no? Como las expectativas, los intereses de los estudiantes, la área emocional que también nos puede estar influyendo en lo que es la parte del aprendizaje. Dentro de los aspectos que se consideran importantes evaluar, es realizar una entrevista a los padres de familia para conocer cómo está la dinámica familiar de los estudiantes, cuál ha sido la anamnesis y la historia escolar de los estudiantes, porque a veces dice, es que tal vez solo por las clases virtuales se distrae. Antes, tal vez ya está en tercero de bachillerato, ya está segundo, nunca se distraía. Cumplía, asistía puntualmente a la institución educativa, pero ahora solo por las clases virtuales. Ahora tenemos que ir viendo cuáles han sido los factores que está interviniendo en este aspecto. O también hay estudiantes, ¿no? Que dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de básica. Siempre hemos tenido estas dificultades y las vamos acarreando. Entonces, sí es muy importante considerar la anamnesis familiar y escolar de los estudiantes. También es importante evaluar las neurofunciones que se consideran la base del aprendizaje. Si una de estas no está estructurada, por ende vamos a tener ciertas dificultades en alguna área del aprendizaje. Y tal vez los padres de familia, a veces decimos, es que no es importante, tal vez el reconocer, digamos, derecha, izquierda o el que no reconozca norte, sur, no es importante, no afecta directamente en el aprendizaje, pero esto está concadenado con un área del aprendizaje. Entonces, es muy importante trabajar en lo que es el área de neurofunciones. Seguido también trabajar lo que son contenidos curriculares para ver en qué nivel de competencia se encuentran. Repito, el área emocional también es muy importante, pero cómo está el desarrollo emocional de nuestros estudiantes a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel social, porque pueden estar incidiendo unos de estos en las competencias curriculares y cómo se va desarrollando los estudiantes en el aprendizaje. También se debería tomar en consideración como parte del coeficiente intelectual, pero no se debería considerar como un todo, ¿no? De igual manera, se van viendo ciertas características que van teniendo el estudiante en la evaluación psicopedagógica, tal vez características de un déficit de atención, de un posible autismo, pero vamos viendo las características y vamos dando un diagnóstico presuntivo para posterior referir a los profesionales adecuados para que nos ayuden con un diagnóstico definitivo. Entonces, es muy importante tomar en consideración hasta dónde llega el papel del psicopedagogo o del psicólogo educativo. ¿Ya? Tenemos especialistas para dar cada uno de estos diagnósticos y de nosotros llega hasta tal vez la parte presuntiva y las características que vamos evidenciando, ¿no? De igual manera, es muy importante evaluar en un contexto multidimensional en dos aristas. La primera, el multifactorial, que ya le hemos visto anteriormente, los aspectos personales, los aspectos internos de nuestros estudiantes y los externos, que son también los sociales, las necesidades que ellos van teniendo. Y trabajar con un aspecto multimetódico. ¿Por qué? Porque no con todos los estudiantes se va a trabajar de la misma manera. Tal vez con un estudiante yo termino una evaluación en 2 sesiones y tal vez con otro me demoro 4 sesiones. El objetivo es de la evaluación, es sacar todo el potencial que tienen los estudiantes, tal vez sin alguna presión, porque si llegan, ¿no? Los papitos que dicen, ya hoy día quiero empezar la evaluación y necesito la evaluación para mañana. Y muchos de los papitos vienen a evaluarse,
no porque tal vez quieran conocer las características de sus hijos, tal vez no porque les quieran ayudar, sino tal vez porque es un requisito o le están pidiendo a la institución educativa, les están presionando. Entonces lo ven más como una obligación, más que tal vez como una necesidad. Entonces sí es muy importante, y ya lo vamos a ver posterior, cuál es la finalidad de la evaluación. Entonces es muy importante también ir trabajando con las características y las necesidades que cada uno de nuestros estudiantes vaya teniendo. Por lo general se trabaja, digamos, unos 60 minutos, pero tal vez el estudiante ya le vemos que está tal vez cansado, ya está aburrido, ya no da más tal vez de lo que nosotros vemos que puede rendir. Podemos suspender la evaluación para una siguiente parte. El objetivo es que de todo de él en la evaluación. Claramente se les explica a los estudiantes que estos no tienen ningún aspecto calificativo, que no va a tener una nota, porque ahí es cuando tal vez encuentras cierta resistencia, especialmente en la parte de los adolescentes. Otro aspecto que también es importante, el documentar. Ya tal vez apliqué los test, ya apliqué la entrevista, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que documentar toda la información que yo obtuve. No existe una buena evaluación sin un buen informe. El informe debe ser claro, debe ser entendible para todas las personas. A veces, como profesionales, tal vez ocupamos ciertos términos técnicos que el papito ni siquiera le da mayor importancia porque dice, esto yo no entiendo. Entonces debe ser claro para las personas que lo van a leer, para los docentes, para los psicólogos de las instituciones educativas, para el padre de familia. Debe ser claro y conciso lo que nosotros vamos a decir, y tiene que tener el objetivo de qué es lo que necesita también la institución educativa, el padre de familia, la persona que viene a evaluar, ¿no? Entonces también, posterior a esto, de cuando nosotros documentamos, tomamos las decisiones. Esta parte es muy importante, porque en base a los resultados de la evaluación vamos tomando nosotros las decisiones, ¿no? Las estrategias con las que se va a trabajar dentro de la institución educativa, las estrategias que debe utilizar el padre de familia, las estrategias que vamos a utilizar el docente, en este momento incluso las estrategias que vamos a utilizar en las clases virtuales, porque estamos en algo completamente diferente. Tal vez la estrategia que se enviaba antes para una educación presencial no me va a servir en este momento para una educación virtual. Entonces debemos ajustarnos a la realidad que estamos teniendo en este momento y enviar estrategias que sean factibles de aplicar, ¿no? Entonces, es muy importante también la parte de socializar con el padre de familia los resultados de la evaluación. Irles explicando, ¿no? Cada uno de los reactivos, cuál es la importancia, cuáles son las fortalezas de su hijo, cuáles tal vez son las debilidades, y tal vez en base a las debilidades vamos a trabajar las fortalezas. Y hacer una parte de sensibilización al padre de familia, de cuál es la importancia de que su hijo se evalúe y cuáles van a ser las acciones a tomar. Porque tal vez tenemos papitos que nos llegan a consulta y nos dicen, es que yo a mi hijo le tengo evaluando desde primero de básica, ya está en 10º y no cambia. Pero tal vez nos vamos llenando solo de documentos, evaluación tras evaluación tras evaluación, y tal vez solo se quede en un documento escrito y no tomamos acciones sobre esto. Entonces, en algunos de los casos necesitamos recibir un proceso terapéutico en diferentes áreas, sea psicopedagógica, sea emocional, sea conductual, sea social. Entonces, debemos actuar frente a eso. Es como que el padre de familia, con tener tal vez el documento de la evaluación, se queda con eso y ya, hasta ahí llegó mi labor. Entonces, la educación es una corresponsabilidad tanto de la institución educativa, los docentes, el estudiante y el padre de familia. Porque no es que yo llevo la evaluación, entrego a la institución educativa tal vez, y hasta ahí llegó, y la institución educativa que se encargue de las acciones a tomar, como les menciono, es sensibilizar al padre de familia y hacerle entender la corresponsabilidad que tenemos en la educación de nuestros hijos, ¿no? Es muy importante serles muy honestos también, ¿no? Porque hay veces que no siempre se evalúan. Por ejemplo, el otro día mencionaban que tal vez son las personas que tienen dificultades, vienen a evaluarse, pero también hay chicos que actualmente nos han venido algunas evaluaciones al centro que dices que mi hijo tiene superdotación, o mi hijo es superdotado, tiene altas capacidades. Y tal vez a veces por la sobreestimulación, y a veces también porque los papitos nos ayudan ahí un poquito a dar las respuestas en las clases virtuales también, ¿no? 5 por 5 y el papá por atrás, 25. Entonces, ya no está dando el estudiante la respuesta, sino el padre de familia. Entonces, hay que estar muy claros con el padre de familia,
cómo está su estudiante, cómo está su hijo, cuáles son sus características, cuál es la fortaleza, cuál es la habilidad y cómo nosotros debemos aportar en la parte del aprendizaje, no tomando en consideración que el aprendizaje debe ser siempre multisensorial con nuestros estudiantes, ¿no? Trabajar sobre las conclusiones del informe, trabajar sobre las estrategias, trabajar sobre las recomendaciones para alcanzar el bienestar también, tanto de nosotros como también de nuestros estudiantes, ¿no? Pues como yo les mencionaba, la parte más importante sí es ir trabajando en la toma de decisiones con los padres de familia, la parte de la sensibilización con ellos, implementar las estrategias también, ¿no? Tomar en consideración que la estrategia que tal vez le va a servir a mi estudiante, a mi hijo, también le puede servir a otros estudiantes. Tomar en consideración que tal vez si en el informe psicopedagógico manda una estrategia, no es solo para ese estudiante, o tal vez no es una sobrecarga para el docente, no, sino que lo que le hace bien a un estudiante puede hacerle bien a todo el alumnado. Tomar en consideración esa parte, ¿no? Porque los estudiantes donde rinden mejor, como le decía Daniel, es donde se sienten valorados, donde se sienten apreciados, donde están integrados con el grupo. Ya sabemos que tal vez el objetivo de la educación no es tal vez llenar de contenidos curriculares, sino es de generar las aptitudes, los intereses, las capacidades de nuestros estudiantes, ¿no? De igual manera, yo les mencionaba anteriormente que es muy importante trabajar y ver tal vez los rasgos emocionales que nuestros estudiantes están teniendo. La emoción, los sentimientos pueden jugar un papel muy importante en el desempeño y en el desarrollo académico de los chicos, ¿no? Entonces, hay que considerar cada una de estas aristas, ¿no? Y despertar tal vez la parte emocional, la alegría, la curiosidad de nuestros estudiantes para que de esta manera vayamos generando los aprendizajes significativos. Es muy importante trabajar en una evaluación preventiva y más no en una evaluación tal vez por una obligación o porque me están exigiendo en la institución educativa. Entonces, esto se enrita en relación a la parte de la evaluación, lo que yo les puedo mencionar. Como decía Daniel, es muy cortito el tiempo y hay que sintetizar todo. Entonces, espero haberme hecho entender. Cualquier duda, pues, les finalizamos en el chat. De acuerdo, Joana, muchísimas gracias por su extraordinaria participación, sobre todo porque podemos ir ya mirando cómo cada uno de ustedes se va conectando y en este caso podríamos retomar palabras clave, ¿no? Por una parte, lo que mencionaba Daniel, y en este caso hablar de estrategia, sensibilidad, corresponsabilidad, es decir, trabajo con la familia, son también elementos, digamos, esenciales para hablar, y más que pensar en ir hacia la educación inclusiva, practicar la educación inclusiva, hacer posible una educación inclusiva. Bien, antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, me gustaría aprovechar el espacio para agradecer una vez más a todas las instituciones que hoy nos prestan su colaboración. EINA, Psicodidat, Aprendiendo Juntos, Conocer, Conexión Conciencia, EduFan, EVA, ACUNAR y MUSA, muchísimas gracias por su presencia, por su respaldo y por su apoyo. Bien, por último, tenemos entonces a la magíster Mónica Marina Sinchiri Castillo. Ella nos va a explicar qué es y cómo es el proceso de intervención psicopedagógica. Permítanme, por favor, compartir la pantalla y presentarla. Ella es magíster en psicopedagogía por la Universidad de Barcelona, España, magíster en ciencias de la familia con especialización en terapia familiar por la Universidad Santiago de Compostela, España, licenciada en psicología por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, certificada en ciencias del aprendizaje por la Universidad de Israel, Ecuador, experta en evaluación e intervención en trastornos de neurodesarrollo por la Universidad de Israel, Ecuador, y directora del Centro Psicopedagógico Aprendiendo Juntos. Además, es docente universitaria. Adelante, Mónica.
Buenas noches con cada uno de ustedes. Agradecer por el espacio y a cada una de las instituciones que nos están acompañando en esta noche. Bueno, agradecer también el espacio de mis antecesores que ya habían indicado justamente algunos aspectos muy relevantes en relación a esta temática. Entonces, yo voy a dar inicio en la parte de intervención psicopedagógica, que es lo que de alguna manera se ha propuesto. Pero para dar inicio a esto, consciente precisamente de los aspectos que ya habían reiterado en varias ocasiones quienes me antecedieron y hablaban muy claramente acerca de la parte emocional dentro del proceso de aprendizaje. Y esto nos habla muy claro Francisco Mora, cuando nos dice muy poco se puede enseñar y aprender, si bien no está mediado precisamente por el proceso de las emociones. Cuando nos hablaba Daniel, nos hablaba acerca precisamente de ese dúo, de esa parte emocional y también de esa parte cognitiva, hablando desde el punto de vista de las neurociencias. Es tan importante esto. ¿Por qué? Porque quienes hacemos el proceso de intervención psicopedagógica necesitamos muchísimo tener presente esto. ¿Por qué? Porque la parte emocional no es precisamente que me voy a poner a enseñar las emociones a los niños, sino más bien es el hecho de cómo enseño yo para llegar a estos niños. Eso incluye el material que presento, eso incluye el cómo lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, conscientes de esto, precisamente el proceso de intervención parte desde dos aspectos primarios. Las evaluaciones de las cuales ya nos habló Joana. Las evaluaciones pueden ser de carácter psicopedagógico o evaluaciones neuropsicopedagógicas. Dentro de la neuropsicopedagogía, precisamente están actualmente, ¿de qué depende esto? Precisamente depende mucho de los reactivos que se utilicen y de las necesidades de los pacientes o de las personas que nos han sido remitidos o con los cuales nosotros estamos trabajando. Cabe indicar que la psicopedagogía no solamente intervenimos en niños que tengan alguna dificultad, también lo hacemos en procesos de estimulación en niños que no tengan ninguna dificultad o, como se dice, en cerebro sano. En los dos casos intervenimos y en todos estos casos trabajamos. Entonces, por eso es tan importante el plan de trabajo personalizado. Nosotros partimos de una evaluación, de una identificación de un potencial y de una debilidad. ¿Por qué un potencial? Porque si conocemos tus fortalezas, podemos desde estas fortalezas fortalecer también estas debilidades. Es decir, conocer un poco más a este niño que está con nosotros, a este joven o a este adulto que está en proceso o que han pedido precisamente esta intervención psicopedagógica. Entonces, conocer esta necesidad hace que nosotros realicemos un plan de intervención precisamente para este niño. Muchas de las situaciones o las dificultades que nosotros tenemos cuando vienen a consulta es que lo que dice Joana, sí han hecho las evaluaciones, pero las evaluaciones han quedado postergadas por mucho tiempo. Es decir, que ya se evaluaron, ya diagnosticaron hace mucho tiempo, pero resulta que no ha sido nunca intervenido. No se consideró hasta que la dificultad de alguna manera realmente volvió una situación insostenible. Entonces es ahí cuando buscan a veces apoyo. Y esta situación hace que esto sea un poco más, sea más complejo, dado que no solamente tenemos afectado lo que a veces siempre son remitidos por el tema de currículo, no solamente hay un desfase curricular, hay una dificultad de aprendizaje, una parte cognitiva, sino también hay una parte emocional afectada seriamente, porque el niño es consciente de que necesita ayuda, de que ha venido teniendo una dificultad y cuando nosotros tenemos que intervenir, ya esta dificultad está marcada y la parte emocional también. Entonces, escuchar cómo un niño te dice es que no puedo, es que yo no sé, es que me dijeron esto, es que me dijeron lo otro, es algo que realmente a uno le marca
Y se trata de alguna manera no solamente de fortalecer currículo, porque la idea no es solamente llenar de currículo, llenar de conocimiento, sino también atender a esa persona que viene con nosotros, a este niño que te quiere contar lo que le pasó, a este niño que también te va a decir qué es lo que le está a veces pasando en casa, qué fue lo que pasó a papá con mamá, que discutieron. El terapeuta que se encuentra con este niño tiene que tener esta empatía precisamente, y más que una empatía, esta capacidad, este amor por tu propia profesión para poder destinar este tiempo y atender todas estas necesidades durante los procesos de intervención. Entonces, ¿qué niveles nosotros consideramos dentro de los procesos de intervención psicopedagógica? Están los niveles cognitivos y también está toda la parte curricular. Como les decía, los planes de trabajo dentro del proceso de intervención psicopedagógica son acorde a la necesidad que tenga cada uno de los niños. Por eso es que como el docente prepara una clase para 20 niños, para 30 niños, nosotros tenemos que preparar un plan de intervención para cada uno de nuestros niños. Así como preparamos una clase para 20, nosotros preparamos nuestra clase para 1, conscientes de las necesidades que estos niños tienen, conscientes precisamente de que no siempre la misma metodología funciona con todos. ¿Qué tenemos que saber? Por eso es importante ese proceso de comunicación con los niños, que es lo que nos decía Daniel, pero hacer un proceso de comunicación viable, donde no sea un uso de palabras técnicas, sino usamos imágenes, usamos pictogramas. ¿Por qué? Porque es verdad que a veces el niño no habla, pero el niño comunica. Así el niño no sea verbal, el niño comunica. El silencio también habla. Entonces, todo eso tenemos que ser tan susceptibles quienes estamos en el proceso de intervención y también quien hace el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque a veces no te dicen con palabras lo que te dicen esos ojitos porque está mamá, lo que te dicen esas manitos que las esconden, lo que te dicen esas manitos que se agarran fuerte por alguna razón, lo que te dice ese cuerpito que se pone tenso cuando sacas las letras. ¿Por qué? Porque esas letras son difíciles, porque esas letras me lastiman, me causan dificultad. Eso me está indicando, apenas saco las letras y veo que el niño se pone tenso, yo veo que este niño está teniendo serias dificultades en el proceso de lectura y escritura. Entonces, todo eso hay que ir evaluando, no solamente en el proceso de que cuando se levanta un informe, sino también en el momento en que hacemos intervención, tenemos que ver todas estas situaciones. ¿Para qué? Para que se haga una clase precisamente o una terapia llevadera en todos estos aspectos. Entonces, cuando vemos dentro de los niveles cognitivos, están toda la parte, estoy hablando de la parte primaria principalmente, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Dentro de la parte curricular, tenemos que ver toda la parte motriz, toda la parte visoespacial, lectura, escritura, matemáticas. ¿Por qué pongo la parte motriz, la parte visoespacial? Porque a veces tenemos niños de 8 años, de 9 años, pero si no somos conscientes de que esas habilidades motrices aún no están desarrolladas, no podemos comenzar directamente a poner ciertos procesos que van más allá. Entonces tenemos que tener precisamente esta evaluación individualizada y ese plan de trabajo particular para nosotros hacer nuestro proceso de intervención. De que el proceso de intervención tenga éxito depende muchísimo de la evaluación y de la empatía y de la sensibilidad del terapeuta hacia los niños con los que estamos trabajando. Y le pongo la parte emocional abajo y le pongo cubriendo las dos áreas porque la parte emocional es lo que siempre vamos a tener presente. Vamos a tener presente porque ese niño no solamente llega, siéntate y comienzo a trabajar. Este niño necesita un momento de activación, donde nosotros comenzamos precisamente con un momento de relajación. Tenemos que aprender a reconocer a nuestro niño. ¿Cómo lo activo? Pues si tengo un niño que es muy inquieto, ponerme a hacer ciertas actividades que lo van a poner más inquieto no será la mejor idea. Tendremos que trabajar con procesos de relajación para comenzar este momento. ¿Por qué? Porque el niño está viniendo en un carro, estuvo viniendo con su mamá, tuvo alguna situación, llegó estresado, entonces no está aún ese cerebro como preparado
para comenzar un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Entonces nosotros comenzamos activando, comenzamos relajando de acuerdo a la necesidad que encontremos en este pequeño. ¿Eso qué será? Los primeros 10 a 5 minutos que nos van a hacer de alguna manera la clave para lo que va a venir más adelante. Todos estos procesos tenemos que tener presente cuando nosotros hacemos precisamente la intervención psicopedagógica. Como el tiempo es corto, realmente para este tema existe tanto por hablar, también he querido dejarles algunos programas de estimulación cognitiva que se pueden usar y que son muy conocidos por algunos y quizá algunos lo están utilizando, quizá otros no lo están utilizando, pero estos programas son muy factibles para el trabajo con niños. De alguna manera, háblese de una dificultad de aprendizaje, háblese de un niño que tenga una discapacidad intelectual, háblese de un niño en condición de dislexia, en condición de todas las dificultades. Depende que nosotros sepamos identificar, porque estas son herramientas que están a nuestra disposición. Nosotros, los terapeutas, somos quien identificamos en qué momento vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar, porque las herramientas están allí para nuestro trabajo. Háblese del mini arco, piensos, supercerebros, peces, todo este tipo de herramientas están para nosotros hacer un proceso de estimulación cognitiva. Todo lo que es mini arco tiene por edades. Para los más pequeños, desde los 2 años, tiene bambino. Para los más grandecitos, tiene todo lo que corresponde al mini arco. Todo lo que son piensos está en el proceso de razonamiento, de lectura. Lo que corresponde a supercerebros es un instrumento muy valioso que también nos ayuda precisamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que puede ser muy utilizados en niños que tengan una dificultad o cuando queremos que nuestros niños fortalezcan una habilidad. Como les indico, la intervención psicopedagógica no solamente es cuando un niño tiene una dificultad, es cuando nosotros también queremos potenciar habilidades. Entonces, por ello, es importante que consideremos que estas herramientas pueden ayudarnos en estos procesos. Y finalmente, la parte del refuerzo curricular. ¿A qué me refiero con esto? Porque hablé hace rato de la parte cognitiva, pero el refuerzo curricular, que se habla del proceso de lectura y escritura, que son necesidades, debemos iniciar desde las necesidades básicas. Es decir, ¿qué habilidades aún faltan por desarrollar? ¿Cómo está la motricidad? ¿Cómo está la lateralidad? ¿Cómo están cada una de estas habilidades? ¿Cómo están las habilidades visoespaciales? Todo esto debemos evaluar, que es lo que vamos a hacer en primera instancia, y luego sí comenzamos los procesos de estimulación, ¿sí? Conscientes de esto, ¿de qué manera sería la más adecuada? Que ya nos estuvo hablando también Daniel. Precisamente lo conocemos como un modelo multisensorial. ¿Por qué multisensorial? Porque nosotros hablamos de que podemos utilizar la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, todas las áreas vestibulares, todas las áreas propioceptivas. No significa que toditas estas áreas las vamos a hacer en un solo día o en una sola actividad. Significa que todos estos son canales de aprendizaje, son puertas de ingreso de información para nuestros pequeños. Eso significa que las actividades que nosotros proponemos, que nosotros vamos a ir desarrollando para nuestros pequeños, tienen que ser acordes a su necesidad, ¿sí? No nos quedemos con la idea de que no solamente es visual, solamente es visual, solamente es auditivo, solamente kinestésico. No, las habilidades de los niños se desarrollan a medida que nosotros estimulamos. No nos quedemos con un solo canal. El cerebro se activa en toda su dimensión y eso nos dice la neurociencia. Hablamos de una neuroplasticidad, sino que si esta neuroplasticidad es precisamente lo que nos habla de ese potencial que los niños tienen.
tienen un gran potencial y somos nosotros, los terapeutas, los maestros, en las aulas quienes activamos esos potenciales que los niños tienen, porque el potencial está precisamente en ellos. Entonces, no nos quedemos solamente con ciertos canales de ingreso, tengamos presente que hay muchas formas de aprender. No es que vamos a saturar de información, no es que vamos a saturar de un material, de excesivamente muchísimos materiales, porque también eso va a generar, en lugar de ser un apoyo, va a ser un distractor. También los materiales tienen que ser acorde a la necesidad. Tampoco vamos a tener demasiado color, demasiado, porque queremos estimular, saturamos de muchísimas cosas. No, tiene que haber una planificación, tiene que haber una organización, tiene que inclusive lo que nosotros ponemos en a disposición o en la mesa para ese día de trabajo tiene que estar organizado, ¿sí? Tengamos presente precisamente esto. Y finalmente, haciendo honor al tiempo y a los 15 minutos asignados, simplemente quiero completar diciendo que no se trata de fomentar las emociones en el aula, sino de enseñar con emoción. Esto nos dice Francisco Mora. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su excelente exposición, Mónica. Bien, una vez concluidas tan oportunas y enriquecedoras disertaciones, vamos a iniciar la interacción con nuestra audiencia. Aprovecho para destacar las felicitaciones y los agradecimientos que les hacen a nuestros ponentes por este tema tan, pero tan necesario. Y a propósito de lo que decía Mónica, de su presentación, aquí pienso que las palabras claves o que nos llaman a la reflexión es precisamente la atención a esas diferencias, a esa diversidad para poder promover entonces participación y con ello favorecer la potencialidad y las capacidades de los estudiantes. Me gustaría, digamos, aprovechar también esta oportunidad de que estamos reunidos y antes de, digamos, pasar al cierre, sugerirle o rogarles a nuestros ponentes que escriban sus direcciones electrónicas, sus medios para ser contactados, pues en el chat tenemos interesantes comentarios, preguntas incluso que no solamente abordan el tema de la discapacidad, por ejemplo, intelectual, sino también hablan del talento superior. Bueno, la idea es, y creo que el llamado entonces es para todos, es propiciar, es seguir sumando esfuerzos para cada vez más tener mayores oportunidades de compartir, de actualizarnos, de conocer. El tema del conocimiento, de la educación, de la reflexión, del análisis, de conocer, de saber, de entender, incluso, ¿por qué no? Probablemente podríamos utilizar esa expresión de normalizar las diferencias, y pensar que en algún momento, más allá de hablar de diversidad, podríamos estar hablando de convivencia, es algo que bueno, nos debe preocupar y ocupar a todos, indistintamente del rol que ejerzamos. En este instante, insisto, cada uno de nosotros debe estar pensando muchísimas cosas, reflexionando sobre todo lo que se ha planteado. Sin embargo, sabemos que, bueno, por razones de tiempo, es muy difícil extendernos, ¿no? Todo lo que necesitamos y quisiéramos. Sin embargo, yo voy a compartir dos cosas que me siguen y que tengo allí, que me hacen mucho ruido, ¿no? Por un lado, lo que implica la educación inclusiva y ese modelo al que aspiramos, el que idealizamos, el que queremos, el que pretendemos, el que debemos trabajar para poder alcanzar. Pero al mismo tiempo, entonces, pensar qué es lo que pasa, qué es lo que nos impide, ¿no? Y tratar entonces, insisto, desde cada una de nuestras posiciones, trabajar en ello. Por otro lado, la necesidad y la importancia de lo que ha sucedido hoy acá, de la interdisciplinariedad, como un hecho incluso que también tiene una naturaleza inclusiva y que va a favorecer, va a facilitar ese reconocimiento a la diversidad. Diversidad de especialidades, ¿no? Estaríamos hablando de ello. A mí me gustaría despedir este valioso espacio de divulgación, no sin antes obsequiarles un pequeño video, no dura mucho, pero creo que sería muy interesante, ¿no? Y que también nos va a hacer pensar muchísimo. Permítanme un momentito por acá, por favor, antes de compartir pantalla, activar el sonido. Por cuatro esquinitas de nada.
Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la rueda! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Bien, espero que les haya gustado y finalmente, una vez más, proyecto la pantalla para agradecer su atención, su apoyo y cerrar con esta frase: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Bueno, de parte del grupo de investigación INEDUC y de todos nuestros colaboradores, una vez más, muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla y no sé si, pese al tiempo, alguno de nuestros ponentes, pues, si lo desea, pues tiene la palabra. Les pido, les ruego, por favor, que en el chat coloquen sus contactos. Insisto, hay muchos comentarios y sé que son muchas también las preguntas y no me gustaría que se quedaran allí. Si es posible, ustedes colocan sus contactos y las personas que nos están acompañando pues podrían posteriormente entrar en contacto con ustedes, ¿no? Contactarlos para que, bueno, ustedes pudiesen brindarle algún tipo de información. Sandra, yo simplemente me quedo nuevamente con el video que tú nos pones, un video con el que se trabaja muchísimo, el darle una lectura apropiada nuevamente. No es al niño al que hay que cambiarle, no le cortemos, no le hagamos, es la puerta, es del sistema educativo, es del docente, no es un sistema rehabilitador, no se trata de cambiar al niño, no se trata solo de rehabilitar y potenciar, eso puede ser una parte de la intervención. La parte fundamental es cambiar la puerta, cambiar el sistema, pensar en todos los posibles estudiantes y no quedarnos justamente atados a un modelo médico-biológico, que es importante, contribuyó muchísimo al desarrollo de nuestras praxis, pero que implica también el quedarnos justamente atascados en el no pensar el nuevo mundo, este mundo que tiene que luchar por esta inclusión, por la diversidad y justamente por el diseño universal. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Joana, muchísimas gracias, Mónica, y desde luego a toda nuestra audiencia. Le doy la palabra a la compañera Nube Briceño. Gracias, Sandra. Muchas gracias a todos por su presencia. Pues para nosotros como dentro del Vicerrectorado Académico y de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente, crear estos espacios de compartir conocimiento y también de generar un poco de
debate entre los participantes es muy enriquecedor. Nos llena de orgullo ver que siempre tenemos un buen grupo de participantes a estos eventos y más con estos temas que ahora se abordan, como es la educación inclusiva. Muchas felicidades a todos los ponentes por su participación. Nos queda pues el agradecerles siempre que estén disponibles para poder compartir su conocimiento. Gracias, Sandrita, también por su buena moderación que ha hecho en este webinar. Muchas gracias a todos.